Sesión 2, Cátedra Libre, Palestina, Colonización y Resistencia, una mirada crítica. En esta segunda sesión nos ocupamos de problematizar la negación de la existencia de Palestina como territorio y de los palestinos como nación en el exilio. Lo hacemos a partir de analizar el periodo del dominio colonial británico en Palestina y cómo éste sentó las bases del establecimiento del Estado colonial de Israel. La pregunta general que nos sirve como horizonte es: para entender la realidad actual del genocidio en Gaza, ¿qué nos aporta el análisis del periodo del mandato británico? Dicho de otro modo, ¿qué utilidad nos ofrecen estos análisis históricos de larga duración para entender las circunstancias actuales? Y una serie de preguntas particulares como: ¿qué es el sionismo en términos históricos y políticos? ¿Qué es y cómo surge la resistencia palestina? Dialogamos en esta sesión Ali Salet Nofal, vocero de la comunidad colombo-palestina; Nicolás Lema Habash, profesor de la Universidad de los Andes; y William Rojas Rincón, doctor en Ciencias Sociales Flaxo Argentina, miembro de Perspectiva Marxista Internacional y el periódico Ruptura. Bienvenidos a esta segunda sesión de la Cátedra Palestina, Colonización y Resistencia, una mirada crítica. El día de hoy vamos a estar trabajando el asunto de la Palestina histórica y el dominio colonial británico, porque entendemos que desde el punto de vista histórico es fundamental este periodo para ubicar las bases del establecimiento del Estado colonial de Israel. Temporalmente nos vamos a estar moviendo entre 1851, es decir, mediados del siglo XIX, y 1946, antes del proceso de la Nakba. Porque justamente en nuestra próxima sesión, en 8 días, estaremos tratando este asunto que es neurálgico para entender la historia de ese proceso de colonización y la resistencia del pueblo palestino. Como les decía a las personas que llegaron en un primer momento, este código QR que tenemos en la imagen proyectada es el código que estaremos utilizando para un grupo de WhatsApp en el que estaremos enviando la información de la cátedra, enviando los documentos de la cátedra y en el que podremos estar en contacto. Así que si lo desean pueden estar dentro del grupo y ahí tendremos mayor facilidad para la información. El día de hoy vamos a estar compartiendo el escenario para la exposición el profesor Nicolás Lema Habash. Nicolás, ¿quieres presentarte? Hola, soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. Y bueno, agradezco a William por la invitación. Me hubiese gustado, digamos, participar en más sesiones de la cátedra. Em, en fin, por distintos problemas puedo venir en algunas ocasiones, a pesar de que voy a estar siguiendo las transmisiones en vivo. Y yo creo que eso por el momento, sí. Y contamos por acá, se acerca el compañero, que es el otro invitado del día de hoy, Ali Salet Nofal. Sí, sí, se alcanza a pasar por aquí abajo. Que es un compañero de la comunidad palestina en Colombia y ha sido vocero de la comunidad palestina. Ali, ¿quieres saludar?
que habitaba ese territorio y constituye la nación palestina. Y esta ha sido una nación que, como les decía hace unos minutos con relación a los compañeros, ha tenido que vivir en el exilio por 75 años. Pareciera que esto es algo de sentido común. Es decir, existe un territorio asociado al nombre Palestina y existen los palestinos como nacionalidad. Como les planteaba en la sesión anterior, ese sentido común se rompe con la mentira sobre la cual fue construida el Estado sionista de Israel. Porque justamente la negación de Palestina y de los palestinos está a la base de la constitución del Estado sionista. La segunda afirmación que voy a sostener es que el sionismo puede ser entendido como un proyecto colonial imperialista. De esto algo se dijo en la sesión anterior. Y desde el punto de vista imperialista, es como esa presencia colonial del imperialismo británico es la que sienta las bases sobre las cuales va a ser posible el Estado sionista de Israel. Luego voy a ir a la idea de que las prácticas de represión, saqueo, arrasamiento, expulsión y eliminación del pueblo palestino empezaron antes de 1948 y no nacen en 1948 o no aparecen en 2023 luego del 7 de octubre. Y que todas esas prácticas se perfectamente al dominio colonial británico. Y finalmente, lo que quiero sostener y con lo que voy a cerrar es que la resistencia palestina es un movimiento de liberación nacional. Es decir, desarrollan una lucha que es de carácter anticolonial. Y por eso uno puede tomar frente a ella una determinada posición política partiendo de esa base. Es un movimiento de liberación nacional. Bien. Les recuerdo una cita que utilizamos en la sesión anterior, que es del texto de Edward Said. Cuando él se pregunta por qué es la cuestión palestina, responde que la cuestión palestina tiene que ver con una pugna entre una afirmación y una negación. La negación es la de Palestina como territorio y la de Palestina o de los palestinos como nacionalidad, y la afirmación es la de la existencia. Lo cual, desde el punto de vista histórico, es completamente falso. Desde por lo menos el dominio del Imperio Romano en Medio Oriente, existía un territorio que se llamaba Palestina. De hecho, la imagen, no se pedí que la cambiaras. De hecho, la imagen que tienen acá, ustedes ven en la parte de arriba, dice Palestina moderna, y este es un mapa de 1851. Es decir, que es el mapa bajo el dominio del Imperio Turco Otomano en esta región de Medio Oriente. Si ven el de la derecha, van a encontrar que el mandato británico sobre este territorio se llamó Mandato de Palestina o Mandato sobre Palestina. Es decir, perfectamente se puede identificar desde el punto de vista histórico un territorio que tiene por nombre Palestina. Bueno, antes de la siguiente. En 1916, aparece de abajo, se desarrolla un acuerdo secreto, se llama Sykes-Picot, ¿no? Que es un acuerdo entre el imperialismo británico y el imperialismo francés para repartirse esta zona del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en plena Primera Guerra Mundial, la guerra interimperialista por el reparto del mundo, como se conceptualizó desde las posiciones marxistas, y efectivamente hubo un reparto en esta región. Si ven en la parte superior del mandato de Palestina, dice Siria, mandato francés. Líbano, mandato francés. Irak, mandato británico. Es decir, esta zona del mundo fue repartida casi que con regla. Ustedes pueden ver que las líneas son rectas por parte del imperialismo. Y la zona de Palestina fue controlada por el imperialismo británico. Siguiente. En esta imagen ya vemos lo que va a ser propiamente la fisionomía de lo que nosotros defendemos como mapa de Palestina, que puede aparecer en muchas de las imágenes que tienen en los costados, es la que está en verde, porque en el año de 1923
se hace un pacto entre un sector de las burguesías árabes, particularmente en Jordania, y se crea Transjordania, y el mandato británico particularmente se va a situar sobre el territorio de Palestina. Y ahí se ve perfectamente el mapa que nosotros conocemos o asociamos también contemporáneamente al territorio de Palestina. Es decir, desde el Imperio Romano, pasando por el dominio del mundo árabe musulmán, llegando al Imperio Turco Otomano, y luego, estando bajo dominio del imperialismo británico, ha existido un territorio al que podemos denominar Palestina, lo cual implica que la ideología sionista parte de una negación que se sustenta en una mentira. ¿Entienden? Pero también entonces habría que discutir el asunto de si existían los palestinos o no existían los palestinos, porque la formulación sionista es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa tierra sí tenía un pueblo. La imagen que está al lado izquierdo es Jaffa desde el mar. Voy a utilizar un texto de Walid Khalidi que se llama Antes de la diáspora, una historia fotográfica de los palestinos 1836-1948 del Instituto de Estudios Palestinos, que publica una gran cantidad de textos a propósito de la Palestina histórica y también artículos contemporáneos. Tiene la desventaja para nosotros que está en inglés. Khalidi marca esta foto y me sirve para decir, vean el mundo, vean Jaffa. ¿Les parece que ahí no habitaba un pueblo? Es una ciudad perfectamente desarrollada de comienzos del siglo XX, tiene uno de los puertos más importantes en Medio Oriente. El contacto con Medio Oriente por vía de Jaffa hacía posible, por ejemplo, la salida del petróleo que se empezaba a explotar en esta región del mundo. Discúlpame, perdón, le voy a corregir. No es Jaffa. Hay una ciudad que se llama Haifa y hay otra ciudad que es un puerto y hay una ciudad que se llama Jaffa. Jaffa o Haifa. O sea, son dos ciudades diferentes y las dos ciudades tienen un puerto. Okay. Sí, tienen puerto. Esta es la que va a quedar luego al lado de Tel Aviv. Sí, la que está al costado derecho es Gaza, ¿no? Y la titula Walid Khalidi en el texto Escena de calle, ¿no? Y también se ve perfectamente que es una ciudad que está habitada. ¿Por quiénes está habitada? Está habitada por un pueblo, el pueblo palestino. Y aquí encontramos en la siguiente imagen, Iván, a el pueblo palestino cultivando olivo, que va a ser un cultivo tradicional de la zona, el cultivo de naranjas, que en Jaffa se produce casi que de manera industrial para este periodo, se exporta la naranja desde allí. Siguiente. Pero además, este pueblo desarrolla múltiples actividades, por ejemplo, la pesca en el mar Mediterráneo o en el mar de Galilea. Las mujeres están ya con un grado de inserción importante en el mercado laboral. En este caso vemos alfareras, todo es comienzos del siglo XX. Siguiente. Pero también hay desarrollo de actividades de carácter artesanal e industrial. En este caso, el jabón de Nablus, que está hecho a base de aceite de olivo. Y al costado derecho tenemos un molino de harina en una ciudad indeterminada en el texto. Y también hay un desarrollo industrial que aparece, por ejemplo, en lo que era la publicidad del periodo. En esta imagen encuentran textiles sirio-palestinos y una empresa de fundición y de hierro en territorio palestino. Siguiente. Por supuesto, no es una sociedad que sea igualitaria, no es una sociedad que no tenga contradicciones, no es una sociedad que sea el margen superior del desarrollo civilizatorio en ese momento, pero es una sociedad que tiene un pueblo y que ese pueblo tiene una vida que es supremamente activa, se ha desarrollado en gran manera la producción capitalista en las ciudades y hay una producción agrícola que tiene antecedentes muy importantes en la región y que tiene particularidades como puede tener en regiones, por ejemplo, como Colombia. En Colombia en este momento no ha habido reforma agraria. Bueno, en Palestina tampoco había reforma agraria en ese momento y lo que tenían era una clase terrateniente que controlaba grandes extensiones de tierra. Pero eso no podemos condenar a los palestinos en esa época por ello. Era más o menos lo que sucedía en buena parte
de los países del mundo. Y en esta imagen lo que vemos es, en el espacio rural hay una escuela, ¿no? Es decir, la extensión de la educación a comienzos del siglo XX en Palestina era muy importante. En el centro tenemos una escuela gubernamental de secundaria de varones en una clase de carpintería, ahí Jaffa, 1924 creo que dice la imagen, escuela gubernamental, y como es una sociedad que está dividida y que puede tener contradicciones, en la última imagen encontramos estudiantes que han ido a estudiar a Inglaterra, Oxford, Cambridge, y que vuelven a Palestina porque tienen un matrimonio. Entonces, es una sociedad con toda la vida que podían tener los pueblos y las sociedades en ese momento de la historia. Por tanto, el Estado sionista de Israel se basa o se fundamenta en dos mentiras. Una, que no existía un territorio palestino, y la otra, que no existían los palestinos como nacionalidad, porque efectivamente sí existían, y hay pruebas monumentales desde el punto de vista documental para mostrar que efectivamente eso era así. Siguiente. Y podrían haber, por ejemplo, discusiones a propósito de cuál podía ser el papel de la mujer en ese momento en Palestina. La imagen madre-hijo, pues pareciera que mostrara, sobre todo desde el punto de vista rural, que hay una mujer que todavía tiene una serie de asociaciones con juegos de rol que son particularmente el de madre y el de seguramente acompañante de su esposo y cabeza de una familia. Sin embargo, en las ciudades habían clubes de baile y si fue la de Asma Tubi, porque Asma Tubi es una escritora del periodo, pero además de escritora fue locutora, y además de escritora y locutora fue dirigente del proceso de resistencia palestina que se desarrolla entre 1936 y 1939. Es decir, como lo señalaba antes, completamente desarrollada la sociedad y el pueblo palestino en ese momento de la historia. Bien. Ahora, eso se rompe, y se rompe con la llegada del sionismo. Y aquí señalo que el sionismo, esta es la segunda afirmación, es un proyecto colonial imperialista. Incluso que es un proyecto nacional de la burguesía judía. Lo primero, el señor que tienen ahí es Theodor Herzl, que es uno de los fundadores de lo que va a ser el sionismo como corriente ideológica en las comunidades judías, y el texto es de 1895, no de 1948, de 1895. Tendremos que hacer desaparecer a la población indigente a través de la frontera buscando el empleo en los países de tránsito, al tiempo que le negamos cualquier empleo en nuestro propio país. ¿A quién van a hacer desaparecer? A ese pueblo que acabamos de conocer, por lo menos en imagen. Tanto el proceso de expropiación, es decir, vamos a saquear, vamos a robar a este pueblo palestino, como el de eliminación de los pobres. Eliminación es, vamos a matar parte de la población, vamos a expulsar parte de esta población, dice Herzl, está escrito en su texto, de manera discreta y circunspecta. Eso es más o menos, como veíamos en la ocasión anterior, parte de el proyecto colonial europeo expresado en este caso en la voz de un sionista. En buena parte de los territorios del mundo no existen pueblos, los mapas están casi que en blanco, y lo que nosotros podemos hacer es ir a llevar la luz de la civilización a estos pueblos atrasados. Y bueno, si hay que desaparecer algunos de ellos, pues nada, todo será al servicio de la civilización occidental, del desarrollo y del progreso capitalista. Esto era lo que Said ubicaba como núcleo de la cuestión palestina. ¿Y por qué digo que es un proyecto nacional de la burguesía judía? El texto de allá es la Declaración Balfour, en la que el gobierno británico en 1917 dice: tenemos la posibilidad de entregarles Palestina para que ustedes construyan un hogar nacional judío. Y señalaba en rojo a quién fue dirigida la carta. Lord Rothschild, ¿no? Era uno de los grandes banqueros de ese momento. Recientemente muere uno de los miembros de la familia Rothschild, que dijo en medios de comunicación: nosotros, nuestra familia, creó Israel. Hubo un sector de la burguesía judía europea que tenía dificultades desde el punto de vista del avance del antisemitismo en los países de Oriente, y tomó una decisión política. Podemos enviar a esta gente a otro territorio, cosa de que el antisemitismo no se expanda de manera más amplia por los países europeos, y que algunos de ellos no terminen yendo a movimientos revolucionarios que pueden ser peligrosos.
No se van en migración para Estados Unidos, no se van en migración para Inglaterra, esos judíos orientales, sino que se dice, habría que mandarlos un poquito más lejos, podría ser a Palestina. Y en ese momento en Palestina, el 94% de la población era árabe. Es decir, solo había un 6% de población que podía corresponderse con judíos. Y el proyecto colonial imperialista pega un salto justamente con el sionismo como proyecto colonial imperialista, pega un salto con la llegada de las tropas británicas al territorio palestino. Esto se va a dar en 1917 de facto, de hecho, porque las tropas ingresan al territorio palestino y están confrontando en el marco de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Turco-Otomano al que vencen, y por tanto se instalan allí. Pero durante 5 años, hasta 1922, no había ningún documento que legalizara la presencia británica en territorio de la Palestina histórica. En 1922 va a aparecer ese documento, la creación del mandato británico por parte de la Sociedad de Naciones, y ese mandato británico lo que hace en algún sentido es que la Sociedad de Naciones legaliza la presencia colonial que ya tenía desde 1917. Y a partir de eso se va a incrementar la llegada de colonos sionistas al territorio del país. En la siguiente encuentran 3 mapas, este es de 1878, ustedes podrían buscar, dice que las colonias judías son los punticos azules. Y podemos tener bastante dificultad para encontrar un puntico azul. En 1878 había una colonia. En 1920 ya ha venido el imperialismo y se ha sentado en el territorio de la Palestina histórica, empiezan a aparecer un poquito más de puntos de colonias judías en el territorio palestino. Pero aún así, llegamos a 1945, la última imagen, lo rojo es la población palestina en cada una de las ciudades, lo azul los judíos que han empezado a migrar y a colonizar el territorio. Sigue siendo absolutamente mayoritaria la población palestina árabe en el territorio de la Palestina. Ahora, ellos eran completamente conscientes, el sionismo y el imperialismo, de qué había que hacer para poder superar ese pequeño problema de que sí existía un pueblo en el territorio palestino. Él es Zek Jabotinsky, que expresa al sector más de derecha del sionismo. Él sería lo que hoy es Betzalel Smotrich o lo que es Itamar Ben-Gvir, es el sector que proviene de Jabotinsky. Jabotinsky decía en ese momento, si quieres colonizar un territorio en el que ya vive gente, completamente consciente de que hay un pueblo palestino, debes disponer de una guarnición en ese territorio o encontrar un benefactor que te proporcione esa guarnición. El sionismo es una empresa colonizadora y como tal depende íntegramente de la cuestión de las Fuerzas Armadas. Jabotinsky lo que va a decir es, nosotros no podemos colonizar este territorio diciéndole a los palestinos, por favor, cédanos el territorio, sino que lo vamos a tener que hacer violentamente. Y que para hacerlo violentamente iban a necesitar una muralla de hierro. La muralla de hierro del Estado sionista era el poderío militar británico. De esa manera ingresaron al territorio palestino. ¿Siguiente? Ese es el sector de derecha, pero históricamente se ha dicho que hay un sector de izquierda en el sionismo. El padre de ese sector de izquierda sería David Ben Gurion. David Ben Gurion, aquí me corro un poquito en el tiempo porque es 1950, dijo, debéis combatir con entusiasmo, por la pasión o por la diplomacia, el imperio israelí será edificado. Deberá comprender todos los territorios situados entre el Nilo y el Éufrates. La posición que ha defendido el sector de izquierda del sionismo también es la extensión del territorio de lo que ellos entienden como el imperio de Israel. Ese imperio de Israel puede corresponderse más o menos con los límites del mandato británico. Y al final van a tener una imagen que sirve para actualizar un poco lo que decía Ben Gurion. Siguiente. El imperialismo sentó las bases del Estado sionista, no solo fue el que le abrió la puerta y el que permitió establecer esa muralla de hierro para el desarrollo del sionismo. Dice Rashid Khalidi, que es el sobrino de Walid Khalidi, el historiador que utilizó las fotografías para contar la historia de Palestina de comienzos del siglo XX. Rashid Khalidi, el mandato permitía en esencia la creación de una administración sionista paralela a la del gobierno mandatario británico, que asumía la tarea de fomentarla y apoyarla. Entonces hay dos pueblos
en el territorio de la Palestina histórica, pero el pueblo mayoritario es un pueblo palestino, y sin embargo, el mandato británico hace lo siguiente. El mandato británico tenía 28 artículos en el documento, y nunca se menciona a los palestinos árabes. Lo que hace es que se menciona fundamentalmente a los judíos. Las instituciones políticas no son representativas, única y exclusivamente se le entregan a la minoría judía. La agencia judía, que es una institución que se crea en ese periodo de parte de la comunidad judía de colonos sionistas en el territorio de la Palestina histórica, se convierte en un órgano cuasi estatal con representación internacional. Si se preguntaba quién representa a los palestinos, era la agencia judía, a pesar de que representaban al sector minoritario de la población del territorio de la Palestina histórica. El imperialismo británico, ¿qué hace? Facilita la inmigración y los asentamientos judíos, los promociona. Y por otro lado, crea una ley de nacionalidad. Esto es el mandato británico, no el Estado sionista. Una ley de nacionalidad discriminatoria. Por ejemplo, la familia de Khalidi tuvo que salir en el marco de la Primera Guerra Mundial y algunos fueron a vivir a países de Medio Oriente o incluso a los Estados Unidos. Ellos no tenían derecho a regresar. No tenían la nacionalidad palestina. Pero si tú eras un judío que no tenía ninguna relación con ese territorio, pero querías ir y tener la nacionalidad del mandato británico, se te asignaba. Es decir, una nacionalidad discriminatoria desde el punto de vista racial. Se le entrega a los sionistas el control del sistema escolar, es decir, los niños palestinos árabes tenían que pasar, y las circunstancias lo colocaban de ese modo, por una escuela que estaba manejada por esos colonos judíos. Se censuraba los periódicos palestinos y se prohibía las actividades políticas de los palestinos. Esto no es el sionismo, es el mandato británico. Y uno podría decir de manera amplia que el imperialismo educó al sionismo. Las prácticas de represión, saqueo, arrasamiento, expulsión y eliminación del pueblo palestino no surgen con el Estado sionista, anteceden al Estado sionista. En este caso, ustedes ven en esta imagen, son armas y parecen fundamentalmente de militares británicos. Esas armas van a ser entregadas a los colonos judíos, es la imagen del lado, y se les da entrenamiento militar desde cuando están llegando más o menos al territorio de Palestina a comienzos del siglo XX. Esto puede perfectamente tener una imagen en paralelo ahora. Itamar Ben-Gvir entrega armas a los colonos judíos que luego son utilizadas en contra del pueblo palestino. ¿Y qué hacen los sionistas? A partir de ese entrenamiento construyen grupos paramilitares. La Haganah es este grupo que aparece allí. Como ven, no son propiamente un ejército, todavía no se ha constituido el Estado y por tanto no tienen fuerzas militares, pero sí tienen grupos paramilitares. ¿Qué hace la Haganah? Luego lo vamos a ver de forma más amplia. Empieza a arrasar con algunos territorios de la Palestina histórica. Y el Palmar termina siendo en 1947 como los grupos de élite de esa Haganah, y esto va a ser la base de lo que va a ser el Estado sionista y sus fuerzas militares. ¿Siguiente? Y digamos que la Haganah venía del sector de izquierda del sionismo. El sector de derecha se expresó en la Irgun. Este mapa que tienen acá es el mapa del imperio israelí, es decir, de lo que ellos proponen desde comienzos del siglo XX como su imperio, y lo que decía la Irgun es hay que hacerlo por la vía violenta. Este es el sector que viene de Jabotinsky. Y hay un sector aún más a la derecha, que es Lehi, que está allá, la imagen. Esa imagen tiene una particularidad. El señor que está en la mitad es de apellido Shamir y luego se va a convertir en primer ministro de Israel. Este sector inclusive tuvo la intención de pactar con el nazismo cuando vio que el mandato británico había empezado a tener políticas de limitación de la migración judía al territorio palestino. Entonces estuvieron en contacto con la Alemania nazi. Siguiente. Ahora, tuvimos un debate este fin de semana en un grupo de WhatsApp que tenemos del Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina, a propósito de los kibbutz, porque se presenta a los kibbutz como una constitución de un proceso de tierra que se colectiviza y que tiene carácter socialista. Y como ustedes pueden ver, la kibbutzin, es decir, la que habita el kibbutz, tiene un arma al hombro, por lo menos una de ellas, y realmente el kibbutz tenía poco y nada de socialista. Lo que tenía fundamentalmente era de
una herramienta más del proyecto colonialista. Cuando se habla del kibutz, se está hablando de algo que para los sionistas fue la conquista de la tierra. Se creó un banco colonial judío que lo que hacía era comprar las tierras de los grandes terratenientes árabes que podían tener dominio sobre Palestina, y allí se creaban los kibutz, y lo que se decía es, aquí no puede trabajar Palestina. Las familias palestinas de la zona van a tener que ser expulsadas por parte del sionismo. Esa es la política que promovían abiertamente. Entonces el kibutz, que además depende luego del Fondo Nacional Judío, no tenía nada de socialista, tenía de proyecto colonial y era una herramienta al servicio de ese proyecto colonial. También han intentado mostrar a la Histadrut, que es el sindicato al interior de Estados Unidos, todavía existe como un órgano representativo de la clase trabajadora y en ese sentido casi que de tendencia de izquierda. ¿Qué dice la Histadrut? Los árabes no pueden trabajar en el territorio del Estado sionista, en el territorio de la Palestina histórica, realmente. Se les impedía la posibilidad de acceso al trabajo. Y allí, ojo con esto, la conquista del trabajo suponía la construcción de todo un entramado económico de los sionistas. Los sionistas dependían fundamentalmente de la inversión extranjera para poder desarrollar el país. Hay algunos que dicen, no, es que los sionistas hicieron florecer el desierto. Y claro, cualquiera puede hacer florecer el desierto cuando el 41% del Producto Interno Bruto proviene del flujo de recursos del extranjero. Es decir, no fue que fueran más inteligentes, más trabajadores, mejores que los palestinos, los sionistas que llegaban, sino que tuvieron un apoyo impresionante desde el punto de vista económico para poder desarrollarse. Y además de impedirles tener tierra, además de impedirles la posibilidad de acceder al trabajo, se dijo también que había que hacer boicot a la producción árabe. Si se mantenían algunos residuos de producción árabe, bien sea industrial o agrícola, eso no podía ser comprado por los judíos. Inclusive hay descripciones que sectores como la Ganá o el Irgun iban y baleaban las casas de los judíos que se atrevieran a comprarle tan solo un huevo a un granjero palestino. Es decir, que la política que se implementaba bajo mandato británico tiende a sentar las bases de lo que luego nosotros vamos a conocer como el Estado sionista de Israel, porque esto, como les digo, es anterior a esa cuestión. Por supuesto, el pueblo palestino no se iba a cruzar de brazos, se iba a decir, y sí, tomen el país, y no hay ningún problema, denos el trabajo, denos su tierra, no nos compren nuestros productos, sino que necesariamente se iba a conducir el pueblo palestino en esas condiciones a el desarrollo del proceso de resistencia. Y aquí lo que planteo es, ¿qué es la resistencia palestina? Un movimiento de liberación nacional, es decir, un movimiento de lucha anticolonial. Los primeros en reaccionar fueron los campesinos. ¿Por qué los campesinos? Porque estaban siendo despojados de su tierra, despojados de sus formas de vida. Era posible que un terrateniente viviera en Damasco o en Beirut, que no fuera frecuentemente al territorio palestino. Pero la población que estaba allí, en la cual estaba su gran hacienda, su gran finca, tenía a esa población por décadas, por siglos, habitando ese territorio. Cuando llegó la colonización sionista, lo que hizo fue desprender a estas poblaciones de la posibilidad de acceso al trabajo, entonces las conducen a las ciudades. Las primeras formas de lucha se expresan por la población campesina en las aldeas, pero luego se traslada a las ciudades. Eso es Jerusalén en 1933. Es una movilización en contra de la migración sionista. Y ahora, ¿y por qué en contra de la migración sionista? Bueno, les ha quitado la posibilidad de trabajo al interior de las zonas rurales, pero en las ciudades consiguen trabajo, como les acababa de advertir. Entonces, el proceso de resistencia siguiente no solo va a aparecer de la población campesina o de los trabajadores desempleados en las ciudades, sino que también hay sectores de la clase media y de la burguesía árabe palestina que empiezan a desarrollar un proceso de lucha desde la perspectiva del nacionalismo, es decir, somos una nación, la nación palestina. Y eso se va a expresar, por ejemplo, en diarios como Palestina es Palestina, ¿no? Palestina. Palestina. Claro, por supuesto. Okay. Palestina de mi alma. En esta imagen, la siguiente, vamos a ver que el proceso de resistencia tiene de todos los sectores sociales. Esta imagen es muy significativa, está en el texto de Walid Khalidi, porque son líderes árabes musulmanes
árabes que vienen de la ortodoxia griega, árabes cristianos y un dirigente de la Organización de Trabajadores de Jaffa, ¿no? Esa organización de trabajadores es un sindicato, tiene trabajadores del sector de la producción de naranjas y del sector asociado a los ferrocarriles. Y esto es más o menos como un campo de concentración en territorio palestino que tenía como eje fundamental la represión del movimiento de resistencia palestino de liberación nacional de 1936. Y Khalidi va a ser muy crítico con los sectores de élite de la burguesía palestina, porque va a decir, tienen una posición política que es dialoguista con el imperialismo. Como que su posición no es de choque con el imperialismo, intentan, por ejemplo, en el caso de la gran huelga, 6 meses de huelga en 1936, limitar la huelga, hacer que la huelga se frene y que terminen los trabajadores haciendo una negociación con sus patrones y con el imperialismo. Khalidi va a ser crítico de esa posición que tienen y luego vamos a ver a qué resultados conduce eso. Siguiente. Ahora, también a partir de que se negocia el fin de esa huelga larguísima que hubo en 1936, aparece la resistencia armada. El primer exponente de la resistencia armada es Izzedine Al-Qassam, que es asesinado por el imperialismo británico en 1935. Es un predicador islámico en el norte de Palestina y tiene una particularidad, estaba en los sectores más pobres. Entonces iba reclutando para ese partido que se llama Partido de la Independencia, la claridad absoluta, ¿no? El partido se llama Independencia. Lo que luchaban era por la independencia nacional del territorio palestino. Y es el primero que desarrolla lucha armada en contra del imperialismo británico y se convierte en un ídolo nacional por la lucha que encabezó. Y la siguiente imagen es, se cierra el proceso de la huelga en 1936 y los campesinos, los trabajadores deciden ir a la lucha armada. Se constituyen grupos guerrilleros, ahí ya está, les decía en la ocasión anterior, la bandera palestina. La bandera que identifica al pueblo palestino no se la inventaron ayer, tiene que ver con su asociación al territorio y con su asociación a esa nacionalidad palestina. Y lo que ven en la última fotografía es que no era un proceso minoritario, no era Al-Qassam y un par más, sino que era un proceso masivo que se había desarrollado de resistencia y de lucha en contra del imperialismo. ¿Y qué tipo de acciones son las que toman? Por ejemplo, aquí está golpeando los intereses del imperialismo. Este es el tren que llega a Jaffa y que trae petróleo del Medio Oriente para ser exportado a los países imperialistas. Los trabajadores, los campesinos, la resistencia palestina era completamente consciente que había que golpear con contundencia al imperialismo y lo hacía por la vía de, por ejemplo, sabotear los trenes. Y esa de allá es la imagen del banco Barclays en Palestina, que también fue atacado en el periodo porque eran los intereses del imperialismo expresándose en el territorio palestino. La respuesta del imperialismo tiene que ver un poco con lo que aparece en la imagen. En un primer momento, la noticia, ¿no? Hay acciones de masas muy violentas en territorio palestino y se lleva una junta militar para que juzgue a todos esos revoltosos palestinos que se les ha ocurrido que se pueden levantar en contra del imperialismo más poderoso del mundo y del ejército más poderoso del mundo para la época. Imagínense que dice Khalidi lo siguiente. Hay informes de los británicos al ONU. La situación era tal que la administración civil del país resultaba a todos los efectos prácticos inexistente. Es decir, en los hechos se había derrotado a la administración británica para el año de 1937-1938. Y luego dice el mismo informante, prácticamente todas las aldeas del país albergan a los rebeldes y ayudarán a ocultar su identidad a las fuerzas del gobierno. Era un proceso absolutamente de masa. Era un proceso apoyado absolutamente por el conjunto de la sociedad y del pueblo palestino. Y viene nuevamente el asunto de que el imperialismo enseña una serie de prácticas que conducen a la represión, al saqueo, al arrasamiento, a la expulsión, a la eliminación del pueblo palestino. Esta imagen también puede ser contrastada con las imágenes que tenemos hoy de los palestinos desnudos en campos o en camiones y que son trasladados a las cárceles del Estado sionista. Ellos son árabes, resistentes palestinos en el año de 1936, 1937, 1938 y 1939. Los arrestos fueron masivos, los asesinatos fueron masivos y la destrucción que hoy vemos también fue masiva en ese periodo. Y también tenía una particularidad que luego los sionistas van a reproducir. Lo primero que atacan es la casa de los dirigentes. Es decir, dirigente de la resistencia,
casa que será destruida. Siguiente. Y estas son las imágenes de las acciones de la Haganah, porque en este caso no se produjo exclusivamente un proceso que fuera protagonizado fundamentalmente por el imperialismo británico, sino que también contó con el rol coestelar del sionismo. Y dice Khalidi, la salvaje represión británica, la muerte y el destierro de tantos de sus líderes y el conflicto surgido en el seno de sus propias filas dejaron a este pueblo dividido. Y luego va a decir que los palestinos quedan en una posición muy precaria. Si usted quiere explicar cómo fue posible la constitución del Estado sionista de Israel en 1948, tiene que tener este como antecedente fundamental. Al pueblo palestino se le derrotó, masacrándolo, destruyendo buena parte de sus aldeas, eliminando buena parte de los líderes de la resistencia en el proceso entre 1936 y 1939. Ahora, ¿por qué se derrota a la resistencia? Khalidi tiene algunas anotaciones sobre eso y también el texto Israel, Historia de una colonización, que compartimos en la bibliografía. Primero, porque estaban enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Hoy nosotros estamos acostumbrados a hablar de Estados Unidos como el poseedor del ejército más grande y poderoso. Estos comienzos del siglo XX. El gran imperialismo mundial era el imperialismo británico. Y sin embargo, tuvo que doblar las tropas para poder vencer a los palestinos. Los palestinos los habían derrotado de hecho. Y lo que hizo el imperialismo fue redoblar la apuesta y mandar el doble de tropas que había inicialmente. Además, los palestinos se enfrentaron a un contexto internacional completamente desfavorable, en el que las acciones de solidaridad no aparecían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Alemania había subido el nazismo, en Italia había subido el fascismo, se había derrotado la revolución en China y había subido un régimen en la Unión Soviética que va a terminar apoyando a los sionistas. Entonces, las posibilidades de solidaridad con el pueblo palestino eran bastante limitadas en ese periodo. En tercer lugar, deben enfrentar a la gente sionista, que además de enfrentar al imperialismo como otros pueblos tuvieron que hacer, en este caso enfrentaban a un enemigo que había sido financiado, que había sido entrenado, que había sido preparado para la colonización del territorio palestino. Y quizás lo último, como lo situaba antes, existían importantes divisiones y contradicciones en el seno de la resistencia palestina, es decir, no tenían políticas similares. Los sectores de la burguesía palestina estaban más dispuestos a negociar con el imperialismo y habían sectores de clase media y sectores campesinos y de trabajadores radicalizados. Finalmente, me interesa marcar algo que les dije en la ocasión anterior. El Estado de Israel, como se enuncia en el texto Israel, Historia de una colonización, es fundamentalmente un enclave imperialista en Medio Oriente. ¿Y aquí qué papel jugó? Fundamentalmente el de ser un agente contrarrevolucionario, es decir, impedir el desarrollo del proceso del nacionalismo en el mundo árabe. Porque no era solo con los palestinos. ¿Cuál era el asunto? Que los palestinos han sido, como decía en la ocasión anterior, vanguardia de la revolución en el mundo árabe históricamente. Y lo que intentaba mostrar aquí es que en este periodo también lo fueron. No va a ser solo después de 1967 con la ampliación de la resistencia palestina. Ahora, quiero aquí sí hacer un paralelo. Menachem Begin, luego primer ministro, en este momento defensor de la Irgun, atrás Jabotinsky, el hombre que decía hay que entrar violentamente al territorio palestino. Bezalel Smotrich, París, Francia, 2023, antes del 7 de octubre de 2023. Esto es marzo de 2023. Vean la imagen. Jabotinsky, y vean el mapa. El mapa es el mapa del Imperio de Israel. Es decir, la existencia del Estado sionista en esta región ha conducido al enfrentamiento con los pueblos árabes porque el imperialismo montó un enclave colonial allí que ha tenido siempre la intención de extenderse, que no se conforma con el territorio de la Palestina histórica, sino que pretende dominar territorios de la actual Siria, de la actual Jordania, de Egipto y también del Líbano, del norte. Entonces, el problema con el Estado sionista y con que sea un enclave imperialista es que sigue vivo y que sigue generando una dinámica de muerte y de terror en Medio Oriente. Finalmente, un par de conclusiones. Lo primero, el Estado sionista de Israel se construyó a partir de un relato colonial que se basa en la mentira.
y ha hecho uso de la mentira de manera sistemática para defenderse. Cuando estaba escribiendo esto, decía, con una mentira del tamaño que termina formulando al comienzo, ¿le puede usted creer algo a los sionistas en el desarrollo de su historia? Segunda, no se puede entender las actuales circunstancias del genocidio en Gaza, lo que ocurre hoy día, si no se ubica la raíz colonial imperialista del Estado de Israel. Es decir, su merced se puede preguntar, pero ¿por qué en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se vota 13-1, uno en contra, de que cese el fuego en Gaza? Bueno, tiene que ver con la posición del imperialismo históricamente frente al territorio palestino. Su merced se puede preguntar, ¿por qué bombardean hoy a Yemen, cuando Yemen es el único pueblo con los hutíes a la cabeza que ha terminado haciendo acción armada a favor de la causa palestina e intentando limitar el genocidio que se desarrolla en Gaza? Bueno, tiene que ver con la posición del imperialismo para la región, para Medio Oriente y sus intereses en ella. Y finalmente, la resistencia palestina es un movimiento de liberación nacional y por ello debería ser apoyado por todo aquel que defienda mínimos principios de carácter democrático. La resistencia palestina es hoy, además, expresión de la defensa de valores políticos y morales básicos. El derecho a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a habitar el territorio, el derecho a la nacionalidad, multiplicidad de derechos que habitualmente llamamos derechos humanos, que son inalienables, que se le han arrebatado y se le vulneran cotidianamente al pueblo palestino. En ese sentido, como conclusión, lo que planteo es que todos y cada uno de nosotros tenemos una pizca de valores democráticos que queremos defenderlos, tendríamos que estar sí o sí del lado del pueblo. Muchas gracias. Querido paisano de Habash, me recuerda a Habash, un apellido muy famoso de un líder palestino, en paz descanse, George Habash, Frente Popular para la Liberación de Palestina. En paz descanse, el doctor George Habash. Sí, señor. El doctor George Habash es uno de los líderes más destacados de la revolución palestina. Ha sido no estoy aquí para hablar de él, pero lo respeto mucho y de verdad, honestamente, aplaudo su lucha durante décadas y décadas contra el imperialismo y contra el sionismo israelí. Yo quiero destacar una cosa muy importante cuando dicen los ataques de Hamas. Los ataques de Hamas que vienen en el 7 de octubre en respuesta a los crímenes y atrocidades cometidas por el Estado judío durante 75 años de ocupación israelí al territorio palestino. No solamente durante 75 años de ocupación, sino más de un siglo, desde 1917, cuando el Imperio Británico promete a los judíos un territorio dentro de la nación palestina. Entonces, todas esas acumulaciones de genocidio, de exterminio, de guerra injustificada contra el pueblo palestino, contra la confiscación de las tierras, contra el encarcelamiento injusto, contra la población civil palestina, contra la demolición de sus casas y la confiscación de su tierra por parte del Estado fascista de Israel. Digo fascista porque es un Estado genocida, un Estado hoy en día está cometiendo crímenes y genocidio contra el pueblo palestino. No me da pena porque yo soy ciudadano palestino, nací en Palestina. No soy de origen palestino. Viví en carne propia el encarcelamiento injusto por parte de las autoridades por el Estado criminal de Israel. Digo criminal. A 500 metros de mi pueblo de 1.800 habitantes hay un judío que nació en Cali, que tiene el derecho a este territorio más que yo, que nací allá en Palestina. No lo discrimino por judío.
pero es un colonialista apoyado por el ejército israelí para colonizar mi tierra, para robar mi casa, porque son a 500 metros de mi casa. Eso no es justo. Eso no es justo. La población palestina no puede hacer nada. Hemos ensayado durante muchos años y a lo largo de esa historia y a lo ancho de ese tiempo, hemos ensayado una política de conciliación, una política, extendimos la mano de paz al Estado de Israel. En los acuerdos de Oslo en 1993 y 1994 no hemos logrado nada. El pueblo palestino en esos acuerdos reconoció la existencia del derecho del Estado judío, y el Estado judío no reconoció a cambio de qué, a cambio de los palestinos, ¿sí?, renunciar a sus armas, a su lucha armada. Reconocimos la existencia, dimos una legitimidad, amigas y amigos, al Estado de Israel en ocupar al territorio palestino en los acuerdos de Oslo. Por eso yo rechazo los acuerdos de Oslo. Cuando firmaron las autoridades palestinas el acuerdo, hemos aplaudido, porque nosotros estamos aburridos, no estamos aburridos, estamos cansados de que Israel nos siga matando nuestra esperanza de vivir, a nuestros hijos, a nuestras. Hoy en día los acuerdos de Oslo hemos visto 30 años de los acuerdos. No hemos visto nada. Que Israel siga con su política de colonización, siga robando el territorio palestino, siga extendiendo mucho más allá de los acuerdos y sigue encarcelando a la gente y sigue discriminando y matando a la gente diariamente. Por eso llegó los ataques de la resistencia palestina. Por eso le digo que no son ataques de Hamas, sino ataques de todos los palestinos. Y la guerra no está contra Hamas, es una guerra contra el pueblo palestino. Es una guerra de existir el pueblo palestino o no existir nunca. Es una guerra de aniquilación por parte del sionismo y por parte del apoyado por el imperio yanqui y por los Estados Unidos de América y Europa. Los gringos le dan las armas a Israel, los británicos, los europeos le dan el silenciador a las armas y Israel mata al pueblo palestino a lo largo de 150 días. 150 días que Israel logró. No ha logrado nada. Destruir a Gaza, matar a 31,000 palestinos, acabar con 7,000 desaparecidos palestinos debajo de los escombros de los edificios que fueron destruidos. Israel destruyó no solamente edificios, sino destruyó universidades, destruyó escuelas, destruyó mezquitas, destruyó iglesias católicas, destruyó la esperanza de un pueblo para seguir viviendo, destruyó la paz y de vida, la infraestructura de vida en Gaza. Hemos visto, mató a los académicos, mató a los profesores, mató a los niños. Más de 20,000 niños palestinos son asesinados a manos de este ejército que se llama Ejército de Defensa, entre comillas. Es un ejército que siempre ha sido a lo largo de la historia un ejército de agresión, de ocupación colonialista a ese territorio. Pero nunca jamás ha sido un ejército de defensa. ¿A defensa de qué? 5 guerras ha tenido el ejército israelí y nunca ninguno de los estados árabes ha aguantado esta guerra que nosotros hemos aguantado, porque nosotros estamos aguantando el genocidio, la exterminación de un pueblo
que lleva 11.000 años de historia en ese territorio palestino que hoy en día se llama el Estado, entre comillas, el Estado de Israel, que fue constituido a la base de la sangre del pueblo palestino. Es el Estado que anteriormente todo el mundo, hoy en día el ejército israelí, este ejército que fue constituido por Menachem Begin, y Shamir, y Sharon, y Benjamin Netanyahu, hoy en día está siendo derrotado a manos de los combatientes palestinos. Orgullosamente está siendo derrotado en el pleno militar, y la digo con orgullo que está derrotado. Hemos visto cuando dice declara el Estado de Israel la muerte de 600, y la prensa israelí declara más de 16.000 muertos de soldados israelíes, de los cuales hay norteamericanos, hay británicos, hay franceses que han metido allá en esa guerra en Gaza. ¿Por qué? Porque Israel estaba en una situación muy tenaz frente a la resistencia palestina. Estos siervos palestinos hoy en día están escribiendo la historia con letras de oro, por su sangre, por la sangre de los civiles. Las víctimas son los civiles. No, porque no hemos visto al Estado de Israel diciendo que hemos capturado a 200 o a 300 luchadores de la resistencia palestina. Yo no he visto que Israel destruyó a los bases militares de la resistencia palestina, pero yo he visto destruyendo hospitales, no dejando entrar alimentaciones. Hoy en día Gaza está a punto de una catástrofe de alimentos. Hoy en día el pueblo de Gaza, el pueblo palestino en Gaza, está enfrentando la está enfrentando el holocausto. Este holocausto que fue desatado por el Estado de Israel, porque lo que han hecho los nazis contra los judíos en Europa, hoy en día el Estado de Israel sí está haciendo contra la población palestina civil, contra la población civil palestina. Por eso digo y repito, una guerra de exilio. La resistencia palestina ha mostrado su poder. No es poder de armamentos. No tenemos el poder de armamentos que tiene el Estado genocida de Israel. No creo, porque las armas que están enfrentando al Estado de Israel son armas caseras, orgullosamente caseras, fueron industrializados allá en los territorios de Gaza. Con la ayuda de otros países de la región, ¿sí? Y no ignoro, porque yo no soy experto militar, ¿sí? Pero en el plano militar creo que la resistencia palestina está a salvo, está bien y está saludable, y representa y lo da a ustedes, a este pueblo herédito de Colombia, que lucha por esta justicia y lucha por la libertad del pueblo palestino. Y queremos agradecer a todos ustedes para que sigan el ejemplo de Sudáfrica, de Brasil, de Colombia, del gobierno colombiano. Saludo al gobierno de Colombia por su decisión y por su posición frente al genocidio, y declarando que lo que está haciendo Israel en guerra es una guerra de exterminio, no es una guerra, sino un genocidio. Un genocidio. Hoy en día, hasta los mismos pueblos nuestros, hermanos nuestros, no hemos visto el apoyo ni la solidaridad para el pueblo palestino en Gaza, desafortunadamente. Hemos visto los estados árabes muy rápidamente quieren normalizar con el Estado judío, porque creen que el Estado judío lo va a salvar, porque creen que este ejército israelí
que llama a un ejército que tiene un poderío militar, ¿sí?, en la zona, es capaz de proteger a los árabes. Hoy en día, el ejército israelí, este ejército es un ejército de cartón, está siendo derrotado a la mano de la resistencia palestina. Un aplauso, por favor. Para la resistencia palestina. Para la gente que lucha descalzos, en pijama, contra los soldados israelíes que están bien equipados de armamentos y comunicaciones. A esta gente los saludo, les doy un abrazo, beso la tierra que lo besa, que están besando. Esta gente que nos han devuelto la dignidad y el honor a este pueblo que ha sufrido durante muchos años. A este pueblo que no se olvida las masacres de Deir Yassin, de Kfar Qasem, de Hamas, de Kibbia y de Sabra y Shatila. Y nunca jamás se olvidará las masacres que está cometiendo el Estado y el ejército israelí en Gaza, matando a 32.000 niños y mujeres palestinos. Es el Estado democrático que la gente habla, y la gente que dice, es la salvación, este pueblo que va a salvar a la humanidad, el pueblo de Israel. Y quiero decirles que este pueblo que allá, esos sionistas, no tienen nada que ver con el judaísmo. Esos sionistas quedaron enchapados, desplazados de judíos en Europa, porque hemos visto que muchos de los judíos en el mundo, en Nueva York, en Argentina, condenan a este Estado genocida, la que llaman el Estado de Israel. ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! 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 ¡No es una guerra! ¡Es genocidio! No es una guerra, es un genocidio. Son crímenes, atrocidades, son barbarias, que no lo hemos visto, sino después de la Segunda Guerra Mundial. Yo he visto destrucciones, pero no en esa forma tan salvaje, tan criminal, tan escalofriante, matando a los niños, destruyendo sus casas, sus hogares. La gente está aguantando hambre en las calles, en los campamentos, nadie hace nada frente a esos genocidios, a estas atrocidades. El mundo está callado. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Estados Unidos de América se ha puesto el veto para frenar esa guerra, para frenar el genocidio. Queremos una paz, pero la paz no se construye a base de la muerte de los civiles palestinos, a paz se construye a base de respeto a la dignidad de un pueblo que lleva años, lleva décadas luchando contra el genocidio israelí. La paz no es la paz de Menachem Begin, ni Sharon, ni Benjamin Netanyahu. La paz lo que construye es la resistencia palestina que hoy en día está enfrentando a un Estado genocida como el Estado sionista de Israel. La paz no construía a paso de la negación del derecho internacional humanitario de un pueblo que tiene sus raíces en esta tierra. Israel con esta guerra ha violado el derecho internacional humanitario, ha violado a los derechos palestinos de existir, porque todos los días mata a palestinos dentro de Gaza y fuera del territorio de Gaza, donde los palestinos han firmado la paz con el Estado de Israel, donde está allá las autoridades nacionales palestinas. Hemos visto que en esos 5 meses de guerra Israel mató a 450 palestinos en los territorios
en la Cisjordania. Estos actos, ¿cómo se llaman? Eso repito y insisto de que es una guerra de existencia del pueblo palestino. Es una prueba de que nosotros los palestinos podemos resistir a esta maquinaria destructiva del Estado de Israel, apoyada por el imperio yanqui, apoyada por la Gran Bretaña, apoyada por Francia, y que siguen con la guerra, no quieren tregua. No quieren tregua. Miren, armaron a miles de soldados, a miles, cientos de miles de soldados para acabar con una resistencia de 5.000 o de 10.000 resistentes palestinos, no ignoro las cantidades, pero no han logrado con miles, cientos de miles de toneladas de explosivos han caído sobre la Gaza. Varios completos fueron destruidos, escuelas y universidades, centros de salud, ya no hay más. Gaza está colapsando. Gaza está enfrentando. El sistema de salud está acabando. Está colapsando. Armaron cientos de miles de soldados para acabar con la resistencia. No es para sacar a los 124 soldados israelíes que están en manos de la resistencia palestina. Y a mí me parece, como han dicho mis compañeros, no se justifica matar a 40.000 palestinos para lograr la salida de 124 soldados israelíes. El pensamiento es mucho más allá. Israel en Gaza quiere acabar con la resistencia, quiere acabar con la gente que dicen no, que alzan contra su existencia. Israel tiene un proyecto creado con los países árabes, países como los países del Golfo, como Arabia Saudita, de construir un canal que conecta a la India con los países del Golfo y pasando por los territorios ocupados de Gaza. Pero para lograr su proyecto expansionista tendrá que matar a mucha gente palestina y expulsar a la población palestina desde Gaza hacia el desierto. Pero no logrará. No logrará porque por eso el señor Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, se opone a una tregua de paz en la zona. Porque el hecho de que hay una tregua está acabando con su vida política. Porque los israelíes lo quieren juzgar por ser un hombre corrupto. Y espero que sea juzgado porque se ha fracasado en sus intentos de acabar con la resistencia palestina y de sacar a los prisioneros israelíes por la vía militar. Creo que la vía militar israelí se ha fracasado. Los mismos israelíes, los mismos expertos de defensa israelí dicen que Israel ha fracasado. No ha logrado sus objetivos de acabar con la resistencia palestina, ni sacar a los prisioneros dentro de las cárceles de Hamas. Hoy en día queremos una tregua para que el pueblo palestino en Gaza toma un respiro para que el pueblo palestino devuelva a su territorio, devuelva a su casa y que entre más ayuda humanitaria a ese territorio que ha sido aplastado por las fuerzas bruscas del Estado sionista y fascista de Israel. La paz cuya base de reconocimiento del derecho del pueblo palestino a tener su autodeterminación, de reconocer de que Palestina también pertenece a los palestinos,
queremos vivir en una paz justa, una paz duradera, a base de una dignidad y a base de un derecho legítimo que fue otorgado por las Naciones Unidas. Por eso yo culpo a las Naciones Unidas por la tragedia que vive el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque injustamente las Naciones Unidas reconoció a Israel injustamente en ese territorio que no tienen derecho a él. Y los palestinos fueron discriminados porque el pueblo palestino no ha tenido un territorio o un gobierno legítimo reconocido por el mundo, a pesar de que hay muchos países del mundo que reconocen a la causa palestina. Más de 140 países ya reconocen a Palestina como una nación, como un Estado. Pero a pesar de todo, Israel niega, Estados Unidos niega el derecho. Lo que está dando Israel o Estados Unidos a una solución son inyecciones de marihuana, inyecciones para que la gente se olvida el sufrimiento. Dicen que sí, vamos a dar un Estado palestino y llevan hablando de eso desde 1967, desde la resolución 242, 338 que condena a Israel y nunca jamás fue aplicado esas resoluciones a Israel. Hoy, en este reciente, pido a la humanidad entera, pido a los países que quieren la paz, que sancionan a Israel, genocidios por los palestinos, que esta gente, los gobernantes de Israel, se han llamado a la Corte Penal Internacional para ser juzgados por sus crímenes, por sus atrocidades y por sus homicidios contra el pueblo palestino. A pesar de que Israel firmó este acuerdo, Israel no respeta el derecho humanitario internacional ni respeta el derecho internacional. Pedimos a todos los pueblos del mundo que levantan sus manos, sus voces, para que levantan la represión y la opresión contra ese pueblo que ha sido y que sigue siendo siga sufriendo a manos de ese Estado del Estado de Israel. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Viva! Justa lucha del pueblo palestino, la justa lucha del Palestina. Palestina vivirá. Palestina vivirá. La justa del Palestina, la justa Palestina triunfará. Palestina triunfará. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por estar en esta segunda sesión, a los compañeros que hoy nos han compartido reacciones y sus conocimientos a propósito de esta primera fase de colonización del sionismo en el territorio de la Palestina histórica. Pero por supuesto no nos queremos ir sin antes conocer sus reacciones, las preguntas que puedan tener frente a esta segunda sesión que hemos desarrollado el día de hoy. Todavía tenemos unos minuticos que podemos aprovechar para escuchar si tienen preguntas, intervenciones a propósito de lo que hemos trabajado hoy. Pero bueno, los claros de personas, como que las fechas no me cuadran. O sea, si digamos esta profecía en ese momento estaba haciendo o sea, ¿cómo fue el momento que ellos pudieron para eventualmente pues ir a París y ocupar? Y fue como
Creo que hay un problema con la temporalidad. Lo que pasa es que las persecuciones antisemitas no son únicas y exclusivamente en la Segunda Guerra Mundial y luego de 1933, sino que hay persecuciones inclusive bastante amplias desde el siglo XIX, por lo menos en Rusia, en Ucrania. Entonces, el antisemitismo se expresó en distintos momentos de la historia, inclusive en el periodo medieval también hay persecuciones en contra de los judíos y particularmente, por ejemplo, Hertz reacciona a un caso muy famoso que es el caso Dreyfus, que se desarrolla en territorio francés. Entonces, el antisemitismo al que nos estamos refiriendo es anterior al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y me refería al sionismo como proyecto nacional de esa burguesía, porque como se veía en la declaración Balfour, un judío, Rothschild, ¿no? termina siendo al que se le dirige la carta. La carta del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña es dirigida a Rothschild y luego Rothschild dice efectivamente que hubo sectores de la burguesía judía que apoyaron el establecimiento del Estado sionista. La creación del Banco Colonial Judío y la creación de los distintos estamentos de la institucionalidad colonial en el territorio de la Palestina histórica fue financiada a partir de los recursos de sectores de la burguesía judía a nivel internacional. Eso que les decía que llega a ser el 41% del Producto Interno Bruto de la economía sionista, el que viene de el factor extranjero, es decir, del ingreso de capital que viene de otros países. Serían estos sectores que apoyaban la posibilidad de constitución de ese Estado en Palestina. Y hay una particularidad, ¿no? Inclusive en el periodo de más antisemitismo, que es el periodo en la Segunda Guerra Mundial que conduce al Holocausto, la posibilidad de emigrar a Estados Unidos y de emigrar a Inglaterra, que supone que eran las grandes democracias que estaban promoviendo en este caso la posibilidad de constitución del Estado judío en territorio palestino, es negada. Es decir, se cierra la posibilidad de la inmigración de los judíos a Estados Unidos e Inglaterra. Más o menos como que se termina dirigiendo también como política esta población hacia el territorio de la Palestina histórica. Perdón, que quiero agregar algo. Todavía aún hablo trabado. Quiero agregar algo en que la familia Rothschild, una familia judía que tenía su capital instalado en la Gran Bretaña. Es una familia suiza. Tenía su capital instalado en la Gran Bretaña y acuérdense que esta familia ha prestado en la Primera Guerra Mundial dinero al gobierno británico en la Primera Guerra Mundial. Como mira, una familia presta dinero a un Estado que tenía en este entonces el dominio del 25% de la población mundial, del territorio mundial, del territorio mundial, la Gran Bretaña, por eso llamaba la Gran Bretaña. Entonces, esta influencia económica de esas familias aún existe todavía. La familia Rothschild, la familia judía maneja 500 trillones de dólares. ¿Te imaginas? 500 trillones de dólares. ¿Cuántos? La mitad de la riqueza a nivel mundial. La mitad de la riqueza a nivel mundial. La mitad. Una familia se llama familia Rothschild. Son los dueños de Coca-Cola. Hágame el favor. Por eso, Pepcor a Coca-Cola, a esos productos que apoyan el Estado genocida de Israel. Como Pepcor a Nestlé, como Pepcor a Pepsi, ¿sí? Que están llevando dinero al ejército de Israel. Esa familia ha tenido mucha influencia y actualmente lo que maneja el mundo. Por eso Estados Unidos agacha frente al Estado de Israel, porque el Estado de Israel es el hijo consentido del imperio y de los países europeos y Estados Unidos. Lo que protege los intereses es algo muy importante. ¿Sí? Decir lo que protege los intereses y gringas en la zona es el Estado fascista de Israel.
Pero para que la comunidad hizo la realmente no la historia de la migración era uno realmente el tema de que hoy en día se usa mucho por parte del antisemitismo, del holocausto, quiere decir que el que pasó es también un método de propaganda de discurso para justificar muchas cosas, porque lo que es que viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial, un proceso de colonización muy violento, entonces, le quita uno muchos mitos de la propaganda, pacto Ávara, que es un pacto entre con los nazis para que les permitieran sacar sus capitales para venirse a Palestina antes de la llamada solución final. O sea, los hay muchos detalles que muestran más complejos que la administración perpetua, que es un tema delicado, ¿no? Pero también es un arma de propaganda. Estaba precisamente el proceso de ya todo lo que prácticamente lo que se logró ahí, alguien tiene que ver nazis, judíos, nada, igual, pues quizá el imperio italia. Bueno, qué pena, yo me tomé que eso me hace pensar que mismo el tema de la Palestina, investigarlo nos lleva también a investigar sobre el tema económico. Debo, vamos a hacer que esa zona del Medio Oriente, Palestina, tiene mucho de similitud con los pueblos del sur, o sea, una historia muy similar a la de Asia y a la nuestra también. Una particularidad de se dan al siglo y medio antes de muchos de los que en África y Medio Oriente. Entonces, pues, a mí me gusta insistir algo que nos pasaba, temas de analizar los comunidades porque tenemos muchos puntos en comunes de las luchas de los pueblos. Algo que comentó el compañero, que también es clave tener un concepto. Obviamente no soy un experto, sino que pues, es como el tema de la característica de la colonización sionista, es la de colonialismo asentamiento, que implica, a diferencia de otros colonialismos, por eso implica la expulsión y el genocidio de la población que está ocupando el territorio, y el modelo arquetípico es de nuestro América. Pero concretamente, el modelo que se toma es el de Norteamérica, lo que hicieron los norteamericanos, las colonias de las distintas congregaciones religiosas mexicanas para dar y exterminar a grandes millones de las tierras norteamericanas. Es como el modelo, cada colonialismo, asentamiento de una colonia, cada expulsar, desaparecer a la y ocuparla con un asentamiento de la colonia. Hay dos colonias que se administración locales, municipales, pero no es de asentamiento, como el modelo en algunas partes de Italia. Un concepto que probablemente lo montaron es el de
tierra, o sea, el concepto de la privilegio de la colonización israelí es el concepto de que es una tierra sin habitantes para un pueblo sin tierra. Más o menos es un pueblo, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Era como el concepto que en principio trae el positivo de limpieza y nunca de negación, que ahí no hay tierra, lo que hay es una especie de subhumano. Y eso nos lleva a que el europeo, en últimas, hay el concepto de superioridad, superioridad religiosa, sobre todo como un clave que llega a una zona bárbara, en este caso Medio Oriente, a llevar luz al y hay un concepto de supremacía. Esa frase de llegamos a una tierra sin pueblos, a lo que hay los pueblos humanos para un pueblo sin tierra. Otra parte en la intervención también están mencionadas la revuelta palestina, de la misma revuelta árabe. Ya, no, parece ser una revuelta más o menos por época o unos años después. También pues, pero la revuelta es para reflexionarlo. Fue derrotada, fue decía, es la discusión que en cierta forma fue masiva, muy importante, pero la discusión que no, una organización revolucionaria amplia que concretara, o sea, no hubo como una especie de partido revolucionario. Ese pues acá tenemos. Yo solo lo planteo, porque lo hubo como, o sea, no es una crítica, sino que eso fue lo que pasó. Ciertamente fue casi de todo el pueblo palestino. Ya para terminar, o del sionismo de izquierda, el sionismo de derecha, creo que eso es para plantear que uno ve las personalidades como también altamente conocidas, entonces para cuestionar si realmente se puede plantear temas. Ahí creo que la diferencia está en que supuestamente el sionismo de derecha es como más religioso, o sea, es como supremacista religioso, pero yo creo que la discusión del Estado de Israel es una discusión de pronto para más adelante, este tema religioso. El concepto de gran Israel, ocupar territorios de Líbano, de Egipto, de Siria, de Irak, es un proyecto que se basa también de las escrituras, lo que dicen las escrituras de la Torá y de las últimas, que son los terrenos del Estado. En últimas, es algo que quiero plantear para reflexionar más adelante, es el tema de la religión. Digamos que hay una forma de mirar con desdeño el conflicto o la Palestina, siendo alguien que no se quiere ocupar el tema, siempre me decían a uno, no, eso es un tema religioso, es un tema religioso entre árabes y judíos, eso no tiene fin, eso cada uno está por un lado, y digamos que después uno ve otra discusión, ya digamos más materialista o más académica, que le plantea a usted, no es un tema religioso, sino es un tema de liberación nacional y es un tema de ocupación. Pero yo últimamente, precisamente con todo eso que ha pasado, por todos lados, uno ve que el tema, yo lo veo solo planteado para el tema de la religión, sí es muy importante, el tema de la religión es muy importante, porque como lo digo, era como una especie de ideología para justificar la colonización, todo lo del pueblo elegido, que es un pueblo superior a los el tema de que pasa en las escrituras, comercial de las escrituras, ya, como se dice, la ocupación israelí no se puede justificar
no es por ideología religiosa, porque no tiene ni sustento en el derecho internacional ni nada. Entonces yo digo que no es como la liberación material, la liberación, lo que tenga que ver con el dominio de recursos, las ganancias, es importante, pero sí hay una parte cultural, religiosa que también está descubierta. La religiosa yo creo que tampoco es que sea como para desecharlo. Compañero había levantado antes la mano y luego la... Buenas tardes. Quiero preguntarle a alguien. Si me hubieran ayudado para el pueblo palestino, los egipcios, los al pueblo palestino. No las preguntas. En la cátedra para también poder mantener fuera de los creo que justamente este tema de los yo presenté que lo estoy aquí porque obviamente no veo pero a la hora de presentarme, digamos, con la información que está comiéndose en Colombia, como herramienta para poder responder, para poder cuál es esa narrativa, cómo se dijo. Eso, mi interés mentalizado, cómo también qué otras fuentes de discursos están allí. Bueno, yo quiero, no, lo que, perdón, digo el compañero, no el nombre de él, su intervención, ¿sí? Pero es algo muy, la causa palestina tiene mucho con las causas sudafricanas, por eso es una causa común. Cuando Sudáfrica tomó la iniciativa de demandar a Israel por genocidio ante la Corte de Justicia Internacional, es muy cierta, de verdad, porque la causa y la lucha del pueblo palestino es semejante a la causa de los africanos cuando lucharon contra el apartheid británico, cuando una minoría blanca quería dominar a los mayoría negra en Sudáfrica. Por eso esta causa ha sido una causa muy justificada y no queremos más apartheid en la zona de Medio Oriente. Segundo, sobre la pregunta que hizo el compañero de que los sofistas y amenitas están apoyando, sí, es muy cierto que están apoyando la causa palestina. Creo que los únicos pueblos del mundo árabe que están apoyando a la causa palestina son los sofistas del Yamán, que son los libaneses en Líbano, encabezados por Hezbollah. Porque creo que la causa de nosotros y la causa del Líbano y de los países es una causa única. ¿Y por qué es una causa única? Porque estos pueblos son conscientes de la situación que vive el pueblo palestino. Cree que hay mucha influencia de los palestinos en el Líbano, tanto influencia que hay más en Jordania, pero no hemos visto movilización, porque usted sabe muy bien las masacres que han hecho los regímenes árabes contra los palestinos, tanto en Siria como en el Líbano, como en Jordania. Entonces el pueblo palestino
temen de ser también masacrados por sus propios hermanos. Pero hemos recibido este apoyo y esta solidaridad de esos pueblos jodistas con mucho beneplácito y nosotros queremos seguir apoyo y solidaridad de los países, de los pueblos árabes, porque los pueblos árabes no lo hemos visto la movilización contra este genocidio, contra lo que está haciendo Israel en los territorios palestinos, contra lo que está cometiendo. No hemos visto, o sea, tantos manifestaciones, hemos visto manifestaciones, pero queremos el dicho al hecho. ¿Qué es el dicho al hecho? Más presiones políticas. Y los árabes tienen arma de doble filo, que es el arma del petróleo, que pueden cortar el petróleo al mundo occidental y se acaba el problema. Sí, se acaba y hay una sola solución. Pero los árabes, en el momento que nace el Estado de Israel, quiero decirlo, desafortunadamente, en el momento que nace el Estado de Israel, nacen los gobernantes árabes hoy en día, esos gobernantes autocráticos, que como el gobierno de Arabia Saudita, como el gobierno de Kuwait, como de Bahrein, que apoyan al genocidio del Estado de Israel, al mismo tiempo nace este Estado, es genocida de Israel, nacen esos Estados árabes y trabajan a favor están a favor del servicio del imperialismo y el sionismo. Entonces, no podemos negar de que esta gente esperan de que Israel vence en esa guerra y acaban por toda la vida con la cuestión palestina y Israel aniquila a la causa palestina. Eso es lo que esperan los gobernantes árabes, porque yo no he visto en las Naciones Unidas no más genocidio. Y tienen las armas suficientes para parar este genocidio y esta guerra y obligar a Israel a que entre alimentos, entre medicamentos, entre oxígeno a la población civil palestina. No hemos visto. No es suficiente, pero sí, para mí, muy importante, los ataques de los houthis en el Mar Rojo contra los barcos que llevan mercancías del Estado civilista de Israel. Mientras sigue la guerra en Gaza, van a seguir los ataques, tanto en el Líbano como en el Mar Rojo, en el Mar Rojo y en el Mar Árabe. Bueno, yo entiendo que pueden existir una serie de preguntas con las cuales nosotros llegamos a la... Y justamente la cátedra lo que quiere es que esas preguntas puedan tener la posibilidad de acercarse a una respuesta. Sin embargo, está construida de manera tal que va a haber un momento en el que nos vamos a dedicar particularmente a algunos de los asuntos que los compañeros plantearon, porque por supuesto que nosotros lo que queremos es dar más argumentos para la discusión pública frente a asuntos como, por ejemplo, el papel que puede jugar la religión y muchos otros de los que los compañeros mencionaron. Yo quisiera cerrar en algún sentido ubicando lo que para nosotros es fundamental. Espero poder compartir con los compañeros estas conclusiones que tienen que ver un poco también con el cierre de la intervención que hacían. Para nosotros, desde el punto de vista histórico, no se explica el genocidio actual en Gaza a partir del 7 de octubre del año 2023. Para nosotros tiene que ver con un proceso de colonización que fue impulsado por el imperialismo desde finales del siglo XIX y que tuvo particular auge a comienzos del siglo XX y un envión muy importante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y eso queda como parte de las conclusiones que podemos sacar el día de hoy. Creo que hemos avanzado con relación a ese terreno de clarificar el asunto del genocidio que hoy se desarrolla en el territorio de la Franja de Gaza. También dentro de las cosas que planteamos es el Estado sionista expresa, efectivamente como recordaba Juan, un proyecto de carácter colonial que implica la deshumanización de los palestinos, que implica la negación de los palestinos y que implica la negación de la existencia de un territorio que históricamente se denominó Palestina. Lo que hoy queríamos confrontar era esa negación y afirmar que los palestinos existen, son una nacionalidad que vive en el exilio, que ha existido un territorio asociado al nombre de Palestina que les da una identidad. Incluso
Los palestinos, como identidad nacional, tenían un dialecto árabe propio. Yo no conozco al respecto, pero por lo menos es lo que encuentra uno en los libros. Digamos que esa es otra conclusión. Y la tercera, que también nos hemos referido a ella en distintos momentos, es que la resistencia palestina constituye una lucha de carácter de liberación nacional. La resistencia palestina desarrolla una lucha anticolonial. Entonces, lo que intentamos hacer con las distintas sesiones es ir clarificando una serie de asuntos. Esto no es para quitarle el cuerpo a las preguntas, sino para decirles, vamos a tratarlo, pero vamos a tratarlo de manera mucho más amplia que lo que yo puedo decir o cualquiera de los compañeros aquí podemos decir en un par de minutos. Vamos a dedicar una sesión en particular, por ejemplo, al sionismo religioso. Y hay compañeros que se van a ocupar particularmente de ese asunto y que tienen seguramente mucho más conocimiento y estudios al respecto que los que nosotros podemos tener. Dani había levantado la mano y creo que podemos cerrar el día de hoy. Abre, digamos, un aporte a mover esa acción heroica de Hamas, ¿no? Pues ha prestado para muchas manipulaciones. Y es asociándolo, pues, a esta teoría revolucionaria, ¿cierto? Que vale más, Lenin lo decía, que vale más una acción que 1000 programas. Vamos, es pasar a la práctica, jamás precisamente eso es lo que significa esa acción de visibilizar una situación invisibilizada durante décadas, que hemos abordado, ¿cierto? La acción de Hamas como algo más. Queremos bastante. ¿Cierto? Procesos. El mismo gobierno, digamos, Ali, la ONU, todas esas entidades que han hecho, o sea, un discurso, jamás hacen una acción. Miren el efecto, miremos el efecto, aprendamos eso, ¿cierto? Pasemos nosotros a la acción. Nuestro discurso. Vamos a trascender solidaridad con el pueblo palestino, tenga, digamos, esté a la altura de lo que la situación requiere. Y por último, compañera, cuando alguien, ella redactó unas palabras bonitas y le dije, hazlo porque de una manera también que acá la mente del corazón pensar en completo de a quien no puede lo que está viviendo Palestina. Bueno, buenas tardes. Yo escribí arte como lo hice por mis antepasados. Si hoy no morimos por las bombas, por la guerra, morimos por las hambrunas. Él no nos permite tener alimentos, Dios o los israelíes. Y si mi pueblo resiste, ¿por qué nos dicen que somos terroristas? Cuando ellos surgen decir, nosotros hoy y siempre hemos querido y queremos un lugar, un país, nuestro país, donde vivir, no merecemos al igual que ustedes un lugar digno de vivir, una universidad, un colegio o tan solo un hogar. Y si me enfermo, no puedo asistir a un hospital, ahora oyendo sin refugio, sin un lugar seguro, de todo misil, proyectil, incluso de tanques de guerra, donde puedo vivir con tranquilidad, donde puedo sentir esta paz. Y si en mi tierra natal ya no existe ante alguna sociedad, pues será de nosotros hoy en día. Palestina libre. Compañera que habló de la religión, y así fue. Sí, la guerra nunca jamás es una guerra religiosa. Hoy ya el Estado de Israel está tentando la guerra como una guerra religiosa, porque montaron el movimiento sionista por toda la religión para justificar nada a Palestina. Que Dios lo prometió Dios lo prometió esta tierra con el Torah y los sagrados. También Dios, el Dios de ellos, lo va. También le dio permiso para matar a un pueblo
de acabar y aniquilar a un pueblo, acabar con los árboles, acabar con los hospitales, acabar con las escuelas y acabar con los niños y las mujeres antes que los combatientes. Es el Dios israelí. Ese es el Dios con sus creencias. No tienen límites en hacer genocidio más allá del territorio palestino. Por eso el mapa de ellos, un compañero que mire, no obstante, seguir ocupando a otro territorio que también Dios lo regaló. También Dios lo regaló. Ese es el pensamiento sionista, pensamiento falso. Y el pensamiento, si nosotros hablamos, compartimos de que Palestina pertenece a los judíos. Entonces, cuando llegaban los israelitas a Palestina, llegaron de Ur, llegaron de Irak, y Moisés llegó de Egipto, entró al Sinaí, pero nunca jamás entró a Palestina. No hay justificación decir que ese territorio pertenece a ellos, donde cuando entraron allá a Palestina, allá habitaba el pueblo palestino. ¿Y dónde está? Y quiero preguntar a la humanidad, a los arqueólogos, cuando llegaron los judíos, cuando llegaron los israelitas, trataron a Palestina, ocuparon Palestina en 1967, trajeron a arqueólogos de todas partes del mundo a buscar historia en Palestina, a buscar historia que pertenece al judaísmo en Palestina, lo que llama la estatua de Salomón, que querían destruir la mezquita. Por eso uno de los objetivos de los ataques de la resistencia palestina, que Israel quería judicializar a Jerusalén, y más que todo a los lugares santos musulmanes en Al-Aqsa. Querían destruirlo. Eso está dentro de la religión. Hay que acabarlo. Hay que partir la mezquita del Aqsa en dos. Llegaron los arqueólogos a buscar y investigar y no encontraron nada que tiene que ver con el judaísmo en esta zona. 70 años excavando las excavadores y buscando historia en y la dijeron los británicos intelectual. Es un lugar religioso musulmán, fue construido hace 1350 años. Aquí no hay nada que ver con el judaísmo ni que ver con su cultura, sus tradiciones aquí en este territorio palestino. Y además yo quiero hacer una pregunta, como mucha gente, y honestamente, ¿dónde está la civilización que han criado Israel, ellos? Yo quiero aplaudir si hay una civilización que han, que sí, yo no niego el derecho a ellos que nacieron allá en Palestina y en otros países árabes, pero no una civilización. No han hecho un gramo de arena para decir hemos mostrado una civilización judía en esa zona. Se han vivido, o se han convivido como tribus allá en esa zona, como los tribus árabes, y como muchas colonias que han llegado a Palestina, más de 22 colonias palestinas han recibido posesión geopolítica en la zona. Por eso, quiero agregar, no es nada de ver esta guerra en la religión. Israel hoy en día trata de hacerla una guerra religiosa, una guerra entre musulmanes y cristianos, musulmanes y judíos, pero honestamente no es así mostrando los judíos. Hamas, quiero decir, último, Hamas no es un grupo terrorista, y quien dice que Hamas es un grupo terrorista es falso y es mentiras. Hamas es parte del tejido social palestino y es un movimiento de liberación nacional reconocido y conocido. El señor Griffith,
lo que toma decisiones dentro de las Naciones Unidas dijo claramente: Hamas no es un grupo terrorista. Quien muestra a Hamas que es un grupo terrorista, él es el terrorista, porque Hamas es un grupo de liberación nacional, como el grupo Al-Fatah, como el grupo de Jihad Islámico, como el grupo de Frente Popular y el Frente Democrático, y todos los palestinos que tienen derecho a luchar por esta causa. Que viva la lucha justa del pueblo palestino. Que viva Palestina. Libertad para Palestina. No más genocidio. No más genocidio. No más hambruna en Gaza. Hacía una ayuda alimenticia de todos los países del mundo para que frenan el genocidio contra la población palestina. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, aprovechando que nos reunimos, decirles que la cátedra también va a las calles, porque las calles también son nuestras y porque en la lucha de Palestina, también en la lucha de Colombia, estamos realizando la cooperación México, Colombia, Latinoamérica Unida, para que sepan que nuestra colaboración es que quien quiera, cualquier colectivo que quiera ir a la calle a pintar que Palestina es nuestra y es libre, estamos realizando esténciles con el maestro César para que cualquier símbolo, por ejemplo, ahorita que se viene el 8M, puedan marcar las calles con el logo que quieran. Es algo que estamos haciendo de manera pues, muy económica y solo es cuestión de que en el grupo de murales o en el grupo que tenemos nos pregunten por el servicio y les damos toda la asesoría. Listo, era nada más de eso. Hay una donación por el dinero que dono para este trabajo tan humanitario. Palestina humana. Palestina humanidad. Palestina es humanidad. Gracias. Bueno, finalizamos así la sesión del día de hoy. Los invitamos a la siguiente, que va a ser nuevamente en este escenario a propósito de la Nakba, es decir, un tema neurálgico para entender el genocidio que se desarrolla actualmente y de manera amplia lo que hemos llamado la causa palestina o el problema palestino. Y después vamos a tener una sesión que ya tenemos separada en la Universidad Pedagógica. Sabemos que seguramente el modificar el sitio puede generar algunos problemas, pero queremos impactar al mayor número de personas que se pueda y también queremos llegar a la Universidad Pedagógica con la cátedra para seguir haciendo las discusiones que hemos venido haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Ali, muchísimas gracias a Nicolás, muchísimas gracias a todos ustedes por el aguante. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva!